Últimamente me ha picado el gusanillo de leer algo de Batman. Yo ya he leído lo típico, Año 1, El regreso del Caballero Oscuro, La broma asesina, pero quería adentrarme aún más en el personaje, ahondar en su figura con algún tipo de etapa fundacional de este. Como no me decidía por una, he pensado que podría leer todo, etapa por etapa a través de los años, y así ver cómo evoluciona el personaje tanto en cómic como en los otros medios. Tampoco voy a leerme cada número de cada cómic que haya salido de Batman. Me he hecho unos esquemas sobre las etapas del personaje, mucho más generales al principio y mucho más específicas a medida que avanzan los años. Empezamos por los primeros años, tenemos la Edad de Oro y Plata, la creación del personaje y su paso a través de las décadas de los 40, 50 y 60. Claro que si hablamos de estos años tendremos que pasar también por la Segunda Guerra Mundial, los seriales de cine, la radio y la serie del 66. De ahí pasamos a los años 70, una etapa fundacional del personaje donde se definen muchos conceptos de su mitos. En los 80 llega una redefinición del personaje muy marcada por los trabajos de Frank Miller como Año 1 y El regreso del Caballero Oscuro. Además, en esta época la Batfamilia crece mucho con series propias para personajes como Nightwing, Batgirl, Catwoman, etc. Los 90 están muy marcados por Nightfall, el evento que da un giro más brutal y animal al héroe, muy propio de esa década, y que afecta a todos los miembros de la Batfamilia. En la década de los 90 la popularidad de Batman crece gracias a su saga cinematográfica, y eso también afecta a los cómics, claro. Así entraríamos en el siglo XXI y sucesivamente llegaríamos hasta la actualidad. En este episodio 0 vamos a hablar de los orígenes del personaje tanto dentro como fuera de la ficción. Un repaso a la creación de uno de los héroes más influyentes de la historia. Básicamente he leído una colección de cómics de la época y me he informado por medio de libros y documentales sobre los hechos reales que pasaron en la editorial. Así que, ¡vamos allá! La historia de Batman comienza, como no podía ser de otra forma, con el nacimiento de Superman. This amazing stranger from the planet Krypton, the Man of Steel, Superman. En 1938 llega a los kioscos el primer número de la revista Action Comics, con la mítica portada de Superman levantando un coche por encima de su cabeza. Este acontecimiento es considerado, sin lugar a dudas, el nacimiento del primer superhéroe, creado por Joe Shuster y Jerry Siegel. Esta nueva revista es un éxito tan grande que National Comics, la que posteriormente sería DC, se pone manos a la obra para crear más de estos superhombres. National contacta con Bob Kane, un joven judío que provenía del Bronx y llevaba años trabajando para la editorial en ciertas historias, sobre todo de detectives. Él y su colaborador en la sombra, Bill Finger, se ponen manos a la obra para inventar un nuevo superhéroe para la editorial, Batman. Esta historia del origen de Batman no está exenta de polémica, ya que hasta hace unos muy pocos años Bill Finger no era reconocido como co-creador del personaje. Kane durante años ha reclamado la autoría del héroe en solitario y ha contado muchas cosas sobre su origen que más tarde han sido desmentidas, mucho de ello gracias a la labor de los descendientes del propio Finger. Bob Kane clama en su autobiografía que su mayor inspiración es La máscara del zorro, la película de 1920 que él vio en el cine cuando era un niño. Esto ha sido referenciado en muchas ocasiones, siendo la más obvia cuando se cuenta que esa es la película que Bruce veía en el cine la noche que sus padres fueron asesinados. También dice tomar inspiración de los diseños de la máquina voladora de Da Vinci con alas de murciélago, del héroe pulp La Sombra y de una película de 1930 llamada The Bad Whispers. Bob Kane dijo en una entrevista en 1990 que él nunca quiso emular a Superman. Él quería crear algo original, un héroe sin superpoderes con el que la gente se pudiese identificar más. En definitiva, quería demostrar que no tienes que venir de otro planeta para ser un superhéroe. Solo tienes que ser millonario, entrenar tu cuerpo hasta la perfección y tener el impulso de luchar contra el crimen, decía Kane a modo de broma. Kane admite en esta autobiografía que Finger fue el que le dio un aspecto más parecido a murciélago. Kane hizo así un primer boceto que, bueno, no gustó mucho en la editorial. Bill Finger dijo que se parecía demasiado a Superman con ese traje rojo, así que propuso que fuese gris y negro. También se fijó en que el antifaz era demasiado parecido al del hombre enmascarado y sugirió cambiarlo por una especie de capucha, que más tarde llevaría dos largas orejas como las de un murciélago. Por último, recomendó cambiar las alas por una larga capa negra que al flotar tras él se sintiese como si tuviese unas alas de murciélago. Tras saber esto podéis pensar que Bill Finger tenía mucho más importancia en la creación del personaje que Bob Kane, aunque nunca se ha podido saber de forma segura si esto es cierto. Bill Finger trabajaba en la sombra mientras que Kane era el que daba la cara al público y era más un showman, un poco la relación que tiene Stan Lee con sus colaboradores en los principios de los cómics Marvel. Bob Kane acabó montando un estudio por su cuenta donde contrataba a escritores que escribían las historias para que él dibujase y luego él se las vendía a National Comics.
Batman muchas veces se refleja como lo opuesto a Superman. Superman llega de otro planeta con poderes por encima de los de cualquier humano y es criado de manera humilde por unos granjeros. Cuando crece, Clark decide utilizar sus poderes para pelear por la verdad y la justicia, y a Superman lo asociamos con el sol y la luz del día. Batman, en cambio, nace de la tragedia, es un superhéroe urbano, criado en una familia rica y rodeado de fortuna. No tiene superpoderes más allá de su riqueza y su intelecto, y generalmente lo asociamos con la oscuridad de la noche. Como dice Bruce Sibali en su libro Billion Dollar Batman, Superman es quien aspiramos a ser y Batman es quienes somos, aunque esto tiene ciertos matices. En mayo de 1939 llega a los kioscos Detective Comics 27. Dentro de esta revista había una historia llamada El caso del sindicato químico, protagonizada por un nuevo personaje, The Batman. En su primera aparición, el Caballero Oscuro aparecía en la viñeta del título como una silueta negra a contraluz de la luna. En la misma viñeta, un cuadro de texto decía The Batman, una figura misteriosa y aventurera que lucha por la rectitud y combate al malhechor en su larga batalla contra las fuerzas del mal de la sociedad. Su identidad sigue siendo desconocida. En este texto inicial, los guionistas dejan claro las ideas que forman la base del personaje, la lucha contra el crimen y la identidad secreta. Además, en esta primera página también conocemos al comisario Gordon, un personaje que se ha mantenido como secundario regular hasta la actualidad. Bill Finger, para desarrollar la trama de este primer número, se inspiró en Partners of Peril, una historia protagonizada años atrás por La Sombra, publicada en su propia revista. Es otra de las razones por la que el héroe Pulp es considerado una de las inspiraciones del Cruzado de la Capa. Finger fue el inventor de los nombres principales de los personajes, incluido Bruce Wayne, James Gordon, y también decidió el nombre de la ciudad donde ocurrían sus historias, Gotham City. También se le atribuye a Bill Finger la idea de que Bruce Wayne utilice su inteligencia tanto como su fuerza para resolver las situaciones. Bob Kane admitió muchos años después: "Yo fui el que creé al superhéroe vigilante y Bill lo convirtió en un científico detective". También ayudó a construir la figura de Batman un guionista de por aquel entonces National Comics llamado Gardner Fox, que unos años después escribiría la primera historia de La Liga de la Justicia. Fox incluyó en las historias un baúl donde Batman guardaba su traje y varias herramientas que guardaba en su cinturón, creando así el famoso Utility Belt o Bat Cinturón. En Detective Comics número 33, Bill Finger puso las primeras piedras del origen de The Batman. En este cómic vemos a Bruce Wayne convertirse en un científico maestro y llevar su cuerpo hasta la perfección física. Años después, Bruce está sentado en su mansión a la lumbre del fuego, pensando que si quería combatir el crimen debía convertirse en algo que infundiera miedo a los criminales. Entonces un murciélago entra por la ventana. Eso es una señal. He de convertirme en un murciélago. Este fragmento es el que más tarde utilizaría Miller para escribir su mítica escena en Año 1. Yes, Father. En abril de 1940, en Detective Comics 38, el público conoce a Robin, el Chico Maravilla, el joven sidekick de Batman. Hay un poco de polémica en su origen. Bob Kane dice que Robin está inspirado por sus fantasías de niño de imaginarse luchando contra el crimen junto a su héroe de la infancia, Douglas Fairbanks Sr., así como el deseo de lanzar un poco de luz sobre un personaje muy oscuro. En cambio, Bill Finger mantiene que Robin fue inventado para que Batman tuviera alguien con quien hablar y no estuviese siempre hablando para sí mismo. Tiene sentido que fuese una mezcla de las dos, ya que además de alguien para hablar, Robin sí que hace el papel de personaje más luminoso que contrasta con la oscuridad de Batman, y al ser un niño, los lectores pueden identificarse más. Chicks dig the car. This is why Superman works alone. Finger y Kane dieron a Robin un origen similar al de Batman, en el que veía a sus padres morir en un accidente en el circo. Bruce la coge y le entrena para que le ayude a combatir el crimen. Robin enseñó al público que cualquiera puede combatir el crimen y no hace falta venir de otro planeta o ser un millonario aburrido. A partir del éxito de la creación del joven héroe, todos los héroes con cabecera se empezaron a agenciar un sidekick. Batman, ahora ya sin la preposición delante, consigue su cabecera propia titulada, obviamente, Batman. En el primer número de esta nueva serie se introduce a uno de los personajes más importantes de este universo y que acompañará al héroe durante toda su trayectoria, el Joker. Con la cara pintada de payaso, pelo verde y una sonrisa eterna, aparece por primera vez el villano más importante del hombre murciélago. Kane y Finger inventaron al personaje con la idea inicial de un villano que gastase bromas pesadas. Finger fue el que sugirió el aspecto con maquillaje de payaso, inspirándose en el hombre interpretado por Conrad Veidt en la película muda de 1928 El hombre que ríe. Este Joker es un payaso criminal, pero ni de cerca es todavía la figura de asesino psicópata y desequilibrado que conocemos en la actualidad. Eso irá evolucionando poco a poco junto al personaje.
En los inicios de esta nueva serie, Finger también crea un concepto que continuará junto al héroe hasta la actualidad, una ladrona de joyas con temática felina por la que el Caballero Oscuro tiene cierta debilidad. En su primera aparición, Catwoman no era el personaje que conocemos ahora, sino una mujer con cabeza de gato. Finger y Kane pensaron en el gato como la antítesis del murciélago, para que fuese siempre la contraparte femenina del héroe. A lo largo que avancemos con los años, veremos que el personaje de Catwoman ha evolucionado mucho, tanto junto a Batman como en solitario. Ya hablaremos de eso. Miau. Durante la primera década del personaje se fueron creando villanos dentro de estos cómics que se han quedado como clásicos ya para siempre, entre ellos el Pingüino, el Acertijo, Dos Caras o Clayface. Eso sí, todavía no tendrían la importancia que van a tener más adelante. En esta época la revista de Batman constaba de 3 o 4 historias cortas con alguna página de relleno como Las aventuras de Alfred. Mientras tanto en Detective Comics solo había una historia de Batman y Robin acompañadas de otras historias de otros personajes, como por ejemplo el Vengador Escarlata. En la década de los 40 National Comics estaba introduciendo ya otros héroes que han llegado hasta la actualidad, como Hawkman, Linterna Verde o Wonder Woman. Pero aún así lo que más vendía en los kioscos seguía siendo Batman y Superman. Es por ello que la editorial crea una cabecera para ambos personajes juntos, que al principio se llamaba World's Best, más tarde se renombró como World's Finest. Esta revista contenía historietas de Superman y de Batman y Robin. En principio, a diferencia de lo que mucha gente considera, cada personaje tenía sus historias. No fue hasta 1954, en el número 71 de la serie, que la revista empezó a ser protagonizada por historias conjuntas de ambos héroes. Pero ya me estoy adelantando. En los primeros años de Batman el personaje no tiene vida solo dentro de los cómics. En 1939 Batman y Robin llegaron por primera vez al cine. Así es, al cine. Aunque no sería en forma de largometraje, más bien en un formato más común de la época, el serial. El serial no era un concepto nuevo en aquella época, ya que llevaba rondando desde 1912, cuando Thomas Edison tuvo la idea de llevar a la pantalla el formato de las revistas que publicaban libros capítulo a capítulo. La idea era crear lo que ahora mismo sería una película, pero dividida por episodios, y estrenarlos en el cine para que la gente que lo viese se enganchase y volviese la semana siguiente a ver cómo continuaba la historia. Los seriales se convirtieron en el principal formato de entretenimiento con historias llenas de acción y drama, con episodios que acababan en un cliffhanger para mantener al público expectante. Dichos episodios duraban alrededor de 15 o 20 minutos, por lo que no había mucho tiempo para desarrollo de personaje o tramas de larga duración. Más importante que todo esto es que, a partir de la llegada del sonido, la mayoría de los seriales se dirigían a un público más juvenil, por lo que las tramas se empezaron a simplificar cada vez más. En ese momento los seriales basados en viñetas y tiras de prensa estaban en alza. El serial de Flash Gordon se volvió muy popular y empezó a estrenarse en los mejores cines del país. En 1940, National Comics había estado hablando con Republic Pictures para empezar a hacer un serial de Superman, pero National pedía mucho más control creativo del que Republic estaba dispuesto a permitir. Al final Republic acabó acudiendo a la competencia de National, Fawcett Publication, e hicieron un trato para llevar a la pantalla a su personaje más parecido a Superman, el Capitán Marvel. Este se estrenó en 1941 y se convirtió en uno de los seriales más populares de todos los tiempos. Al final, Columbia Pictures decidió comenzar un programa de seriales para estrenar en todo el país, y entre sus primeros seriales se encontró uno de Batman. High atop one of the hills which ring the teeming metropolis of Gotham City, a large house rears its bulk against the dark sky. Outwardly, there's nothing to distinguish this house from many others. But deep in the cavernous basements of this house, in a chamber hewn from the living rock of the mountain, is the strange, dimly lighted, mysteriously secret Bat's Cave. El serial se estrenó en 1943 y constó de 15 episodios. A pesar de que Batman en los cómics se había convertido en una especie de asesor al que la policía acude en casos complicados, en el serial volvía a ser un vigilante fuera de la ley. Aparecía Robin luchando a su lado, pero no había Batmóvil o Batplano por motivos de presupuesto, claro. En sustitución de los vehículos, Alfred hacía de chofer para Bruce y Dick en un Cadillac descapotable. El serial no es especialmente bueno y la historia deja mucho que desear. Todo esto sin dejar de lado el hecho de que las limitaciones técnicas y presupuestarias eran gigantes. Esto se puede ver muy claro en el traje de Batman, muy molesto para que el actor pudiese hacer cómodamente sus escenas de acción.
Debo destacar un tema sobre el serial, que es el villano, ya que el serial no utiliza ninguno de los villanos clásicos de los cómics que ya se habían creado, como el Joker, Dos Caras o el Pingüino, por decir alguno. De hecho, quitando a Alfred, Bruce y Dick, no hay ningún otro personaje salido de la fuente original. El villano en este caso es el Dr. Tito Daka, o el Príncipe Daka, un agente japonés cuyo objetivo es lavar el cerebro a la gente y convertirla en una especie de muertos vivientes. Este plan es interrumpido continuamente por Batman y Robin, incluso hasta el punto de que el villano cree que existe más de un cruzado enmascarado. I am Dr. Daka, humble servant of His Majesty Hirohito, heavenly ruler and prince of the rising sun. By divine destiny, my country shall destroy the democratic forces of evil in the United States to make way for the new order, an order that will bring about the liberation of the enslaved people of America. Al fin y al cabo, el serial se estrenó en 1943, solo un año después del ataque de Pearl Harbor. En ese momento el país estaba sumido en una histeria antijaponesa, y al final el serial de Batman tiene ese mensaje de trasfondo, incidiendo en que no se puede confiar en los orientales. El sentido patriótico hacía efecto en todos los medios, incluidos los cómics del personaje. Por decirlo de una manera sutil, sobre el serial solo queda decir que es un producto muy de su época. Ahora mismo se hace muy difícil de ver, no solo por su baja calidad, sino por sus ideas tan anticuadas. Como ya he comentado antes, en los cómics, Batman y Superman no trabajaron juntos desde sus inicios. Aunque compartían cabecera en World Finest, en el interior de sus historias no se cruzaban. Fue en 1952, en Superman número 76, cuando se cruzaron por primera vez en las páginas. Sin embargo, el Hombre de Acero y el Cruzado Enmascarado ya habían trabajado codo a codo en otro medio anteriormente: la radio. Faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive, able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky, it's a bird, it's a plane, it's Superman! Superman fue el primer héroe de la editorial en pasar al medio auditivo. The Adventures of Superman se estrenó en 1940 en formato radiofónico, con Clayton Collier haciendo de héroe protagonista. Después del estreno del serial en el 43, se puso en marcha un piloto para una serie similar protagonizada por Batman. La grabación del piloto acabó perdida en el tiempo, pero su guión puede encontrarse en internet. Se llamaba The Case of the Drowning Sea, y su interpretación del personaje era más parecida a la del serial que a la de los cómics del momento. La trama tenía a Bruce trabajando para el gobierno en busca de unos espías nazis. Estos espías habían dejado huérfano a un niño que en este serial se llamaba Robin Grayson. Como curiosidad, el actor Scott Douglas hacía que Bruce escondiese su identidad con un fuerte acento británico cuando el personaje se ponía el traje de Batman. Este piloto no llegó a buen puerto y la serie nunca llegó a producirse. Aún así, Batman acabó debutando como estrella invitada en el serial radiofónico de Superman. En un episodio estrenado en 1945, Superman conocía a Robin, quien le explicaba que Batman había desaparecido en acción. En el episodio The Mystery of the Waxman, Batman hacía su primera aparición. Además de los héroes, en este episodio también aparecía Alfred, su fiel mayordomo. El dúo dinámico volvió a aparecer varias veces como invitados en el serial, incluyendo una aparición al final de una aventura de varias partes. En esta, Superman se enfrentaba a un científico nazi que le había inyectado kriptonita para convertirlo en un arma de destrucción masiva. En el año 1950 se volvió a intentar traer a Batman a la radio con un proyecto llamado The Batman Mystery Club. En el piloto se presentaba a Batman reuniendo un equipo de jóvenes adolescentes que le ayudaban a resolver un misterio relacionado con fantasmas. Este piloto nunca llegó a estrenarse, pero fue precursor de historias como por ejemplo Scooby-Doo. La edad de oro de los seriales de radio acabó en la década de los 50. Sin embargo, no sería la última vez que escucharíamos a Batman en la radio. A finales de los 80, después del éxito de la aventura radiofónica Trial of Superman, se celebró el 50 aniversario del Caballero Oscuro con una aventura original estrenada en la BBC. Se llamaba Batman The Lazarus Syndrome y tomaba inspiración en historias como Hijo del Demonio, La Broma Asesina o Una Muerte en la Familia, pero eso ya es adelantarnos mucho en el tiempo. Bueno, pues aquí hemos acabado la primera etapa del personaje, en la que vemos cómo ha nacido en los cómics, ha pasado a otros medios. Ahora nos toca empezar con otra etapa muy importante del personaje, que son los años 50, los 60, y sobre todo si hablamos de los 60, habrá que hablar de la serie de televisión. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis darle apoyo y nos vemos en la próxima. Adiós.